Bienvenidos al podcast Psicólogo 69. El día de hoy hablaremos sobre la dislexia. Nos acompañará la magíster María José Valencia, directora y fundadora del Centro Psicológico Bellaterra. Nos sentimos muy contentos, muy gustosos de tenerte aquí, Majito. Vamos a hablar de un tema súper interesante, súper bonito, muy llamativo, ¿no? Tanto para los niños, adolescentes, para las familias, para ustedes, docentes, que lo necesitan más que cualquier persona, ya que dentro de este ámbito, pues se ve, ¿no? Se ven todos estos problemitas y más que vamos a hablar el día de hoy. María José, cuéntanos un poquito. Bueno, primero te damos la bienvenida, ¿no? Te damos la bienvenida, estamos muy gustosos de tenerte, como te digo. Cuéntanos un poquito, por favor, de tu vida profesional, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor justamente honrar este espacio y hablar de un tema que es muy importante, que es de la dislexia, ¿no? Profesionalmente, pues tengo la licenciatura en Psicología Educativa, colegas. Entonces, y después mi sueño siempre fue salir del país, porque como que tú tienes ese sentir que puedes hacer algo trayendo de otros lugares para cambiar la sociedad y la educación en nuestro país. Entonces, mi sueño fue, hice mi maestría en psicopedagogía en la Universidad Autónoma de Barcelona y regresé, y mi sueño también fue ponerme en mi propio consultorio, en el cual ya estamos prácticamente cerca de 8 años. De ahí seguí estudiando, estoy estudiando actualmente un doctorado, próximo espero por terminarlo, que es difícil, cuando me dicen que es lo más difícil. 4 años, ¿no? 4 años de estudio, ojo. Sí, y 4 años. Sí, o sea, ya estamos en los últimos retoques, y justamente parte de mi tesis doctoral es el hecho de cómo estimular correctamente los prerequisitos lectores y escritores pueden minimizar las dificultades específicas de aprendizaje, y en este caso inclusive muchas dislexias que pueden estar ahí y que a veces no se dan cuenta que la falta de maduración de ciertos prerequisitos pueden desarrollar, a más obviamente que la parte genética, ¿no? Y bueno, entonces eso, y próximamente pues ya en octubre empiezo mi maestría en neuropsicología clínica, pero creo que muy independiente de la parte profesional, lo más importante para mí, yo creo que incluso llegó a un punto a ser lo más difícil, es aceptar que tú eres una persona con una dificultad específica de aprendizaje llamada dislexia, ¿no? Entonces, y por eso yo converso mucho con las familias, con los niños. Me gusta ser yo misma quien les diga lo que tienen cuando vienen a evaluación, porque cuando tú sabes lo que tienes... O sea, ¿tú tienes dislexia? Exacto, yo tengo dislexia. Entonces, y claro, es como que toda mi vida profesional, incluso cuando estudiaba en la universidad, yo me juzgaba mucho, porque yo decía en la U, por ejemplo, cómo a compañeros se les resulta tan fácil hablar y tan fácil expresar las cosas. Y yo en cambio era la minuciosa, la creativa, la que todo esté estéticamente bien y todo. Hasta a veces me lanzaba yo los trabajos, pero en cambio en el momento de exponer, en el momento de expresar mis ideas, me ha costado mucho. Y por ejemplo, cuando hay muchas personas que obviamente sé que tienen esta condición, y me dicen, Majo, es que ¿cómo lo haces? ¿Qué tan es fácil para ti? Y yo les digo, estar sentada aquí o parada, mi primer congreso fue difícil, me probaba la lengua y todo, pero ya íbamos a un punto, ¿no? Porque cuando trabajamos con personas grandes, como en nuestro entorno, ya adultas, y cuando yo voy a algún congreso y me dicen, no te preocupes, yo me trabo la lengua, como si se me traba la lengua, igualito, entonces, y te disculpan. Pero yo les digo a las personas que están conmigo, les digo, ¿y por qué a mí me disculpas si al final yo soy una persona adulta? Discúlpale a un niño que está en una formación y que definitivamente, si tú no entiendes lo que él tiene, puedes prácticamente destrozar todo su futuro y toda su motivación. Entonces, definitivamente creo que eso ha sido el motor, y yo agradezco muchísimo a una organización a la que pertenezco, que es DISFAM, justamente, que es una organización internacional de personas y familias con dislexia. Y en España ya tiene 22 años, y me sumo porque soy parte de la familia, tenemos 22 años y estamos en diferentes países de habla hispana, justamente queriendo promover leyes que visibilicen esta dificultad de aprendizaje y asociado a otras dificultades que vienen, porque a veces no viene solo la dislexia, viene el TDAH, viene una superdotación, viene una discalculia, una disgrafía, disortografía, que bueno, son términos al menos
bastante Lo vamos a ir técnicos. manejando y conversando, ¿no? Sí, ¿no? Y es promover, y aquí en Ecuador justamente la intención es de esto, promover una ley para que podamos justamente ser visibilizados. Entendamos que la dislexia en sí es un trastorno del neurodesarrollo que está alrededor del 10%, y estas cifras están aumentando, porque antes era 1 de cada 10, ahora estamos 1.5 a 2 personas de cada 10. Y esto quiere decir que definitivamente, si así ya es tan común, el 80% desconoce su condición. Exacto. Entonces, es un total de desconocimiento. Ha habido ocasiones en cuando yo subo, ¿no? El otro día estaba manejando en el carro y yo veía el tacómetro y decía, me estoy quedando sin gasolina, y se me prendió el foco. Y yo estaba con una amiga y digo, en vez de decir, tengo que ir a la gasolinera, digo, tenemos que ir a la gasolinería. Y me dice, ¿qué? ¿A la golosinería? Y me dice, no, debe ser gasolinería. Yo, eso mismo. Entonces, o a veces se te pierde, y definitivamente creo que las personas que ya conviven conmigo a diario, mi equipo de trabajo, incluso a veces mis estudiantes, mi familia, ya va entendiendo, ¿no? Porque al principio, y yo entiendo mucho a los niños, y creo que ese es mi motor de generar inclusión, porque te lastima el hecho de que no te entiendan, te lastima el hecho de que yo tenía que revisar 5 veces un informe o 5 veces un texto, porque visiblemente tú no ves la dificultad, no ves que está el error, tú visualmente ves que está bien escrito, pero no es así. Y lastimosamente aquí en nuestro país te etiquetan mucho de cómo te vistes, cómo pronuncias, cómo algo escribes, si está bien escrito o no. Entonces hay una etiquetación, y claro, y esto te lleva a minimizar, porque se ven en los errores y más no en las portales. Por ejemplo, María José, coméntanos un poco, ¿cuáles son los signos y síntomas más comunes en la dislexia? Ya, chévere la pregunta, porque mira, justamente piensan que la dislexia es la confusión de la P por la Q, la D por la D, la F por la T, y se acabó. Y no es así. No es así, porque depende mucho. Entendamos que la dislexia tiene más de 50 síntomas, pero cada uno tiene ciertos periodos. Y obviamente hay dislexias que son muy fáciles de identificar, como las confusiones, o por ejemplo, en vez de escribir carta, escribes crata y hay una traslación, o en vez de el momento que tú estás leyendo y en vez de decir la ventana está rota, dices la venta está rota, entonces omites una palabra, o en el momento de escribirlo separas mal, unes mal. En vez de poner el camión, pones le camión. Entonces, claro, hay un sinnúmero de sintomatologías en la parte de escritura y lectura. Pero si hablamos por edades, y otra cosa, mira, por ejemplo, todavía tenemos la escuela antigua en la que se decía que tú la dislexia la puedes diagnosticar a los 8 años, cuando no es así. Tú desde los 4 años ya puedes determinar que es una posible dislexia. Desde los 4 años tú ya puedes hacer una intervención temprana, y desde los 6 años y medio tú ya los puedes diagnosticar. Incluso ya hay pruebas que hay desde los 4 años. Y a veces esperan y dicen, entre comillas, que justamente está mal, que dicen, hay que esperar al proceso lectoescritor, porque si no lee y no escribe no podemos saber. Pero tú ya tienes muchos prerequisitos que los puedes desarrollar. Entonces, en sintomatologías, por ejemplo, yo hasta ahora no sé cuál es la derecha y la izquierda. Entonces, cuando me dicen a la derecha, yo así como hago el movimiento. Son las dificultades y así, como que con es parte de la sintomatología, ¿no es cierto? Pero ojo, que no estoy diciendo que solo esto es una dislexia. Tienes que tener una característica. Por ejemplo, como yo te decía, confundir, trasladar, omitir al momento de escribir, unir o mezclar. Por ejemplo, hay otro tipo que es, tú puedes tener una buena lectura, pero no puedes tener comprensión. Entonces, claro, tú lees y no lo comprendes, también es una dificultad. Por eso las personas que tenemos dislexia, generalmente, no todos, no quieren leer. Les mando su libro y no les gusta. ¿Existe una clasificación de dislexias? Claro. Por ejemplo, tenemos dislexias, 3 tipos de dislexia: la fonológica, la léxica y la mixta. Pero también, aparte de las dislexias, tenemos 3 tipos de gravedades: leve, moderada y grave. Entonces, tú puedes encontrarte, puedes encontrarte con chicos de 9 años que no saben leer y escribir. Y claro, ¿por qué? Porque justamente hubo una inmaduración. Y ojo, que también hay que hacer una diferencia. Una cosa es un retraso en el proceso lectoescritor, y otra cosa ya es una dislexia. Es la dificultad que tú tienes para llegar
aprender a automatizar el proceso lectoescritor para que sea algo muy común. Entonces, y bueno, imagínate que ya en la secundaria tú vas avanzando y de una u otra manera aprendes, estás dentro del rango por debajo de la media, lees, pero ya al final a los profesores ni les interesa realmente si es que comprenden o no. No como que te toman en cuenta cuántas palabras estás leyendo, porque eso también hay un déficit. Y en cambio ya empiezan otro tipo de dificultades, como son las expresivas. Al momento de expresarte, no encuentras la palabra adecuada, o empiezas en una palabra y en otra, y mezclas y sales diciendo otra. También en el hecho de que esto definitivamente llega también a afectar la parte emocional, porque hemos tenido muchos casos con dislexia que también están afectados y algunos llegan a generarse ya un trastorno depresivo o trastornos ansiosos. Tú les ves a los niños cuando van al proceso terapéutico que tienen una dificultad con las uñas mordidas, los lápices los muerden, incluso la sudoración de las manos al momento de escribirlas. Entonces hay mucha sintomatología en la parte de salud mental que estamos ahí también y que definitivamente está de la mano, ¿no? Y creo que lo más duro en sí, primero, que es identificar los síntomas. Claro. Segundo, es que los docentes lo puedan hacerlo, ¿no? Porque, a ver, los papás no son profesionales, pero los docentes sí. Los docentes pueden tal vez ir buscando estas herramientas en las cuales puedan ir detectando tempranamente para poder apoyar a la familia. Y también que se me vuelan las ideas, y eso es otra cosa, por ejemplo, que a veces yo me voy por las ramas, regreso y es como que, a ver, ¿qué decía y por qué decía y cómo lo decía? ¿Y qué quería decir y por qué mencioné esto? Entonces, y nos pasa mucho. Y a veces pasa, por ejemplo, que los chicos cuando están en una exposición, ¿qué quiere el profesor? Que le digas textualmente las cosas y todo, pero tenemos muchos bloqueos, como que a veces te preguntan algo específico y tú te vas y el docente es como, no aprendió. Y no es. Claro. Y te etiquetan. Ella me acordé de la cosa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los docentes te etiquetan. El vago, el que no presenta, el de la mala letra, o lo típico. ¿Sabes qué? Tienes 7 o tienes 6. Esfuérzate más. Es la peor palabra que podemos mencionarlo porque para una persona, entre comillas, neurotípica o normolectora, hacerlo lo hace fácil, ¿no es cierto? 10 minutos ya está. Pero para una persona con una necesidad, le cuesta 3 veces más o hasta 4 veces más. Y decir, esfuérzate más. Imagínate cómo le afectas a esa persona que dices que todo ese esfuerzo que yo lo hice, no lo valoraron. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? Y somos nosotros como adultos los que definitivamente vamos encasillando a las personas con dificultades en decir no lo puedes. Y cuando tú te pones a ver todas las personas que tienen dislexia y que han llegado a lugares o gente que ni siquiera podemos imaginarlo, gente súper rica, súper inteligente, que tiene esta dificultad, tú dices, wow, yo justo la semana pasada tuve una capacitación, ¿no? Entonces estábamos hablando de la dislexia en el campo universitario, cómo podemos ayudar como docentes, cómo identificarlo, porque hay muchas personas que no lo saben. Entonces, y yo pongo una presentación de todas las personas que un poco, ¿no?, que han tenido éxito y que tienen dislexia, y en vez de decir wow, dijeron oh, pobrecito. Y entonces yo también decía, bueno, imagínate, o sea, mira, y seguimos con ese pensamiento de que nos minimizamos, y no es así. Majo, ¿y es posible que la dislexia también venga acompañado de otros trastornos o dificultades del aprendizaje? Claro, por ejemplo, dentro de las dificultades de aprendizaje, como decía, están las otras dis, ¿no? La disortografía, que es todo lo que está acompañado con la parte ortográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hasta ahora no puedo decir que tengo 100% disortografía, pero por ejemplo, a mí me cuesta escribir una palabra que tenga la S y la C juntos. Ya. Entonces, por ejemplo, decisión me cuesta muchísimo. O, por ejemplo, sí me cuesta, igual cuando en una palabra está la B y la D. Entonces, a veces en vez de poner abdomen, pongo al revés, o de ver, pongo al revés, o de der, o beber. O sea, una de las dos. Entonces, como que pongo al revés. Entonces, generalmente vamos a tener este tipo de dificultades. A mí en lo personal, es como que me dejaste así. Wow, yo también tengo dislexia. Posiblemente. O sea, lo digo porque en realidad, si uno no se sabe, no tiene el conocimiento de qué sintomatología
se va a enmarcar en un niño, en un adolescente. Podremos llegar a nuestros 30, 40 años sin saber que tenemos dislexia. Mira, y es así porque, por ejemplo, yo en mi caso, imagínate cuántos estamos sin diagnosticar. Yo en mi caso me autodiagnostiqué cuando fui en el 2015 a estudiar mi maestría. O sea, ahí supiste tú que tengo dislexia. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Cómo? Qué chévere pregunta, porque mira, uno de mis colegas con los que trabajaba me dijo, Majito, ¿cómo te ha afectado a ti emocionalmente? ¿Te afectó? ¿No te afectó? Claro, o sea, y así, conversando en estos espacios que creo que uno no debe tener vergüenza, claro, y lloraba y decía, llegó a un punto en decir, algo le pasa a mi cerebro. ¿Qué tengo en mi cerebro? Tal vez tengo algún tumor. ¿Por qué me olvido las cosas? ¿Por qué? O sea, te empiezas a juzgar tanto. Y que de una u otra manera también fue un impulso para ir a terapia. El entender de que mi cabeza, imagínate, siendo adulta, entender de que mi cabeza piensa de una forma diferente, aprende de una manera diferente. Y eso me juzgaba. Y es como que aceptar. Ahora entiendo lo que tenía, lo que me costó. ¿Qué edad tenías cuando te diagnosticaste o autodiagnosticaste dislexia? A ver, si estamos hablando aquí en el 2015. más o menos, ¿no? A ver, ¿qué será? A ver, creo que tendríamos que hacer números, pero si ahorita tengo 36, que es 2024, y en el 2015, tú, Tica, de 20 y algo, no sé. Ya, de 20 a 25, pongamos, más o menos, ¿no? Ahora, algo importante y que me llama la atención, y yo quisiera que eso sí nos compartas para todos los televidentes que están detrás de esa pantalla diciendo, wow, tengo o no tengo dislexia, mis hijos pueden tener dislexia. El diagnóstico. Exacto. El diagnóstico como tal, ¿quién lo da? Ya. Gran pregunta también, porque, a ver, como profesionales, yo creo que hay muchas delimitaciones que debemos saber quién debe darlo y quién no. En nuestro país, ¿cómo se enmarca esas limitaciones o delimitaciones? Sabes que yo creo que esa es también una de las cosas que me ha impulsado a tratar de luchar, justamente porque aquí no tenemos un marco así legal. Que digamos, a ver las personas de esto, o sea, ponerme a discutir, bueno, yo creo que hay cosas generales, ¿no? A ver, yo no voy a diagnosticar jamás como psicóloga educativa o psicopedagoga, jamás un trastorno depresivo. Puedo ver rasgos de tristeza, sí, y yo voy a derivar al profesional experto, que eso es lo correcto, pero lastimosamente me llegan informes de psicólogos clínicos evaluando dislexia, y perdóname, pero, y respeto, ¿no? Si eres psicólogo clínico, pero estudiaste y te especializaste, perfecto. Pero si no, entonces claro, y no evalúas. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque no evalúas nada de pruebas específicas de dislexia, no evalúas nada de procesos lectores y escritores, ni comprensión ni nada de esto, y te pones a diagnosticarlo. Entonces, sí hay que saber, y como papás también, porque claro, los papás no tienen ni idea a quién acudir cuando tienen ese tipo de dificultades. Incluso a veces te dicen, tiene un problema de lenguaje, entonces tú dices, ¿será de articulación o de lengua y literatura? O sea, no sabes, ¿no? Pero yo creo que la parte del aprendizaje debe estar directamente relacionado con la psicología educativa o la psicopedagogía. Podemos decir que el diagnóstico lo va a direccionar por medio de un proceso de evaluación un psicólogo educativo y un psicopedagogo, o un psicopedagogo. Yo creo que son los perfiles analizando toda la malla curricular de cómo le han dado, porque eso también es importante, ¿no? Si tú analizas una malla curricular en la cual te forman para ello, creo que son las profesiones más aptas e idóneas. Claro. Ahora, también es algo, ¿no? La neuropsicología también de la educación está también trabajándolo. ¿Pero por qué? Porque de una u otra manera nosotros como personas con dislexia tenemos un déficit o una disfunción en las funciones ejecutivas, en la atención, en la organización. No como un TDAH, un trastorno de déficit de atención, pero sí hay una disfunción. Entonces nosotros somos desorganizados. Pero claro, no para diagnosticar el neuropsicólogo o la evaluación neuropsicológica, claro, te puede salir un síndrome disejecutivo, no, pero sí para ver cuál es el déficit en lo que tienes que trabajar en las funciones ejecutivas. Y va otra cosa también, te cuento que a veces llegan informes con baterías que están mal calificadas o que no son acorde a la edad y que no están, entonces yo... O sea, estos informes te llegan a tu centro psicológico. Exacto. Entonces, y tú dices como que, a ver, vamos a empezar de nuevo. O sea, también respetando ciertas cosas. Mira, otro mito que incluso
fuimos mal formados, digo yo, porque ventajosamente tengo mucha gente que viene a hacer prácticas en mi consultorio y te siguen diciendo, ¿no? Una persona que tenga inteligencia limítrofe no puede tener dislexia. Error, porque te dice que menos de 70 no puedes tener dislexia. Y entre 70 y 79, si tu SID está ahí y tienes una limítrofe, pues puedes tener dislexia. Si es verdad que una persona con discapacidad intelectual no puede tener, eso estamos de acuerdo. Pero incluso imagínate cómo se queda la persona que tiene limítrofe, que también puede tener acompañada una dislexia o cualquier otro tipo de las dis. Entonces hay muchas cosas, yo creo que como país, justamente para querer avanzar, tenemos que ir actualizándonos, ¿no? Entiendo. Y cuando a veces vienen los chicos me dicen, profe, pero me dijeron esto, y yo así, a ver, ¿dónde? Papeles. Porque lo que uno, y yo le digo, y además a mi organización a la que yo pertenezco, que es DISPAM, que por cierto, yo soy la representante aquí nacional del Ecuador, o sea, del país, entonces, y claro, y siempre estamos actualizados, siempre estamos en lo top de lo top, Claro. viendo lo mejor, incluso con programas que a veces te vienen a vender que cura, que ojo, la dislexia jamás se cura. Entonces nosotros somos las primeras personas en que no, esto no sirve, este programa no va, y va. Para las familias que están escuchándonos, podemos decir, o nos puedes explicar, por favor, ¿esto es una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Qué es? Ya. Bueno, primero, por más que sí suene medio caótico decir es un trastorno, pero sí es un trastorno específico del aprendizaje dentro del macro del trastorno del neurodesarrollo. No es, y cuando ya es el primer mito que dicen se cura, no es una enfermedad para curarse. Entonces desde ahí, no. Entonces hay lugares, incluso aquí en el país hay que te dicen, ¿te curan esto? No, no te lo van a curar. ¿Qué hace un proceso terapéutico? Te brinda herramientas y recursos para que tus dificultades se minimicen y puedas tener una vida plena, ¿no? Que esté bien, que puedas identificar. Por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, María José, ¿qué haces tú ya de adulta? Porque yo también he dado intervención a personas adultas. Entonces yo le digo, voy trabajando en cómo ser mejor en tener memoria a largo plazo, que no sea memorístico, así tal cual, porque si una cosa se te va, se te olvida todo. En poder al momento de expresarte, cómo utilizar sinónimos o antónimos. Por ejemplo, yo utilizo mucho el recurso de las definiciones. Entonces no me acuerdo la palabra, pero digo la definición y la gente a veces me ayuda, ¿no? Entonces, o el hecho de que yo ya sé que tengo una dificultad en cuestión a la organización, en mi planificación, trabajo mucho con los chicos, incluso con adolescentes ya, en utilizar ahora el celular, pues te brinda miles de aplicaciones para que esté pendiente, para que sea la más amigable, porque por ejemplo hay cosas hasta tan simples que yo digo que incluso las personas que hacen los libros, incluso educativos, los de la escuela, el cole, deberían buscar a las personas que somos diferentes, porque cuando yo doy capacitaciones y yo presento el mismo texto ya, en la misma página, y le digo, ¿qué texto te gustaría leer? Y les digo a los que son normolectores, no parece dificultad, me dice, digo, pues sí es el mismo. Y es lo que nos pasa a nosotros. Si tú ves unas letras que son poco legibles, que son muy atachadas, que incluso hay tipología de letras más recomendables para la dislexia y que son más fáciles, y para nosotros visualmente desarrollamos una capacidad de memoria visual más amplia, más alta. Entonces, tú y eso es otra cosa que peleo con las escuelas, ¿no? Porque te dicen... ¿Tú andas peleando con Sí, yo soy la peleona, o sea, hay escuelas que María José ha cerrado la puerta. Entonces, porque, mira, les obligan a leer recursiva. Les obligan. Y yo les digo a veces a las instituciones educativas, ¿dónde está un reglamento que te digan, que te obligan, incluso te dicen hasta 10º? Sí, y ahí pondrán qué tipo de letra quieren. Entonces, cuando yo sé que mi niño que tiene 6 años está luchando y peleando por aprender un proceso lectoescritor con letra imprenta y cuánto se ha demorado para aprenderlo y automatizarlo, y luego quitarle ese chip, cambiarle a letra cursiva y que toma más tiempo por las curvas. Y yo les pregunto a los profesores, ¿los libros en qué están? ¿En letra cursiva o imprenta? Si nosotros tenemos memoria visual y nosotros es como que rastreamos, ¿no? ¿Dónde lo vi? ¿En qué parte lo vi? ¿Cómo lo vi escrito? Entonces nosotros tratamos de buscar justamente mecanismos. Entonces yo siempre peleo porque como DISPAM nosotros llevamos un lema, la letra cursiva no es inclusiva. Ah, ya, bonito lema. Majo, justamente que estás topando este tema, ¿qué recomendaciones les darías a los docentes que puedan adoptar estrategias técnicas para ayudar a niños que tienen dislexia?
Ya, bueno, primero yo creo que como docentes les invito que Escuchen docentes, escuchen. Sí, les invito a que visiten nuestras páginas. Nosotros en DISFAM tenemos Ya, protocolos interesante. desde inicial. Entonces tú te puedes descargar gratuitamente los protocolos de DISFAM, que son protocolos de detección no para diagnosticar, porque eso lo hace un profesional, pero sí para que tú ya puedas ver que tu niño tiene alguna dificultad y que te toma 5 minutos. Claro. Entonces tú descargas, haces un checklist y más de 22 puntos, entonces tú ya les puedes notificar como docente, y si tienes un departamento de DS, que algo está pasando, implementan un plan de acción y si ven que mejora, chévere. Pero si ven que no mejora, pues ya es una señal de alerta. Entonces, primero, aprender a identificarlo. Segundo, tener toda la actitud, porque si tú no tienes actitud para ayudar a los que no necesitan, tienes que tenerlo. Y si ya tienes un chico con dislexia, yo creo que el primer punto que siempre trabajo y digo esto es la empatía. Porque si tú no tienes empatía para entender lo que está viviendo, lo que está sufriendo, porque ojo, ahí pasa algo muy feo y que definitivamente, si a un niño le está doliendo aprender, estás haciendo tú mal el trabajo como docente. Porque ninguno debe sufrir, ninguno debe llorar y no sé si recuerdan cuando pasó esto de la pandemia, la foto icónica, ¿no? El niño en la pantalla escribiendo y con la otra limpiándose la lágrima. Y tenía una dificultad de Esas aprendizaje. imágenes, tal vez no solo en la pandemia, son muy comunes en los niños, en los adolescentes, que se les complica aprender, ¿no? Precisamente por no ser identificados. Sí. Desde los docentes, algo que me llamó mucho la atención, Majito, el tema de que exista un checklist. Existe un checklist para el docente. ¿Quién le brinda esa herramienta al docente para poder decir, voy a aplicar a mis estudiantes y tratar de identificar, a ver si alguien tiene un problema relacionado a una dislexia? O sea, a ver, en nuestro país no tenemos como que una reglamentación, pero si tú estás preocupado de tu equipo y con el área, tal vez en el momento que estás planificando, te detienes un poquito a trabajar con este listado y hacer este checklist, puedes ya tener una presunción de cómo está tu equipo Claro. de docentes, ¿no? Entendemos. Y también, o sea, si todos los que nos están viendo y si necesitan ayuda, búsquenos como DISFAM en nuestras páginas para poder capacitar al personal docente, porque es Excelente. importante conocerlo desde el plano preventivo y desde el parto de intervención. Porque mira, ¿qué pasa? El profesor te pone los rojos. Yo odio el color rojo. Creo que es por eso, porque me ponía las X y te arrancaba, mi mamá me arrancaba la hoja y otra vez a escribirlo. Y en nuestra época no es que íbamos ibas primero al borrador y del borrador De una al cuaderno. Entonces, claro, imagínate, arrancaba las hojas porque tenías que no tener faltas y todo. Pero ¿qué pasa el docente? El docente lo que hace es, no hace bien, está haciendo esto, pero nunca le dice a un niño que tiene una dificultad, una notita de que le está haciendo bien, perfecto, hasta acá lo hiciste excelente. Puedes mejorar. Exacto. O por ejemplo, excelente trabajo, mira hasta aquí perfecto, a la siguiente sé que lo vas a lograr, confío en ti, sé que tú lo puedes. Entonces nunca lo ponen desde el punto de vista de las fortalezas. Imagínate si pusiéramos a todas las personas a que solo son buenas los que tienen bonita letra, y son inteligentes los que tienen bonita letra. No todos quedamos ahí, Claro. todos, y justamente eso es la diversidad. Sí, o yo les digo igual a los profesores, a ver, me lo reclaman niños que tienen pésima letra y que incluso puede estar dentro de un trastorno de disgrafía, la mala letra. Entonces, y lo etiquetan. Y yo le digo, puede ser un excelente diseñador gráfico. ¿Y qué momento va a necesitar escribir? Si todo el momento va a estar con material tecnológico en el cual tiene que utilizarlo. Entonces, y sí, pero tú desde ese momento ya le empiezas a decir, no, qué feos trabajos y todo eso. ¿Qué ganas y qué deseo tiene por querer cambiar o por querer mejorar o por querer ser brillante en algo que le apasione? Desde la comunidad educativa para el maestro. Ahora, esto no se queda ahí. En casa, ¿qué le recomendarías tú a los papitos, a las mamitas, en cuestión de que logren identificar alguna sintomatología en sus hijos? Porque claro, para un papá lo que se escucha en el medio social, vago, no puedes escribir, coge bien el borrador, coge bien el esfero, esa letra que fea, porque empiezan desde casa, ¿no? Empiezan desde casa. Incluso se ha evidenciado que hay muchos papitos, hiciste mal, ¡pam!, la hoja a un lado.
Tu profesor te enseñó y tú no aprendes. ¿Qué le recomendaríamos a los papás? Y otra cosa también, no. Pero si tú estabas en clase, ¿por qué no sabes que tienes que hacer de deber? Exacto. Entonces, claro, a ver, primero estamos ante una ola totalmente diferente, ¿no? Papás que tenemos hogares en que mamá y papá trabajan, que generalmente los guaguas pasan al cuidado de gente, de sus abuelos, en la mayoría de los casos, o del hermano mayor. Entonces, yo creo que como papás muy independientes, que definitivamente hay papás que te dicen, pero mira, María José, ¿cómo hago lo que me dices si yo tengo que trabajar mucho para darles la educación que tienen? Y es por ellos. Pero justamente hay muchas cuestiones en las que tú tienes que acompañar. Entonces, si yo veo que mi hijo, por más cansado, como digo los papás, tú llegas del trabajo y te sacas, antes de entrar, abrir la puerta de tu casa, te sacas el traje de trabajador, porque tienes que poner el traje de la persona que eres en tu casa, ¿no? El rol que cumples en tu casa. Hay papás que ni siquiera les dan un abrazo y les dicen, te amo, hijo, estoy orgulloso de ti. Entonces, y sufren los guaguas. Entonces, yo creo que, a ver, si como papá yo sé que mi hijo tiene una dificultad, o creo que le está costando aprender, primero, una cosa, el castigo. Porque hay muchos chicos que han venido con dislexia y TDAH, que como son muy impulsivos, que no copian las tareas, que tienen malas notas, los castigan, los pegan físicamente, verbalmente, y ya cuando tienen el diagnóstico y su condición está ahí, sienten remordimiento. Es que yo le pegaba, es que yo pensé que era un vago, es que yo pensé que era un dejado, y como a mí me educaron así, y ahí hay que romper. Las cadenas, ¿verdad? Es que conmigo fue así y lo mismo voy a hacer contigo porque eres mi hijo. Y yo soy un hombre de bien y mírame ahora. Y esa es otra cosa que pasa mucho, ¿no? Porque nosotros también damos orientación familiar. Claro. Y claro, y cuando te dicen, y por eso yo estoy bien, y le decimos, ¿seguro está bien? Porque hay algo que estamos haciendo mal. No podemos seguir educando cuando en un mundo que ya es tecnológico, porque también hay esto, ¿no? Para que no llores, toma el teléfono. Y hay mucha flexibilidad ante eso. Entonces yo creo que debemos darnos el tiempo como papás para poder conversar con ellos. A veces les dicen, ¿cómo te fue? Bien o mal, y luego te vienen a consulta y te dicen, pero es que no quiere hablar conmigo. A ver, le digo, si usted ocupa la misma pregunta y tiene la misma respuesta, ¿quién está cometiendo el error? Exacto. El que hace la pregunta, no el que contesta, porque yo voy a tener la misma respuesta siempre. Entonces, como familia, debemos modificar muchas cosas. Debemos poner reglas, instaurar, porque recordemos que si bien es cierto, la dislexia es una dificultad en el proceso lectoescritor o en tu desarrollo, pero también va a salir ese niño adelante con el apoyo emocional y familiar, ¿no? Entonces, si yo siento que papá está ahí, si yo siento que a papá no le importa que me lleve un 8 y no un 10, porque eso también, hay papás recontra exigentes, pero por más que se esfuercen, no van a alcanzar ese 10. Pero sí, tal vez un 10 en arte, tal vez un 10 en educación física, en computación, pero quieren un 10 en matemáticas porque ellos son matemáticos. Entonces, entender que mi hijo puede tener otras fortalezas y otras habilidades. Y si tú mucho le presionas, también puedes generar. Hay chicos que al momento de evaluarles la parte emocional, con los profesionales expertos, claro, es como que me dice, pero yo nunca le exijo a mi hijo que tenga 10. Pero el niño dice, no quiero defraudar a mi papá. Exacto, les presiona mucho. Exacto. Yo soy ingeniero, tú vas a ser ingeniero. Pero ¿qué tal si el niño tiene dislexia? Y por último, sus capacidades se van a direccionar, yo que sé, para artes. Y hay muchas veces que, no sé, a veces la gente piensa que por tener dislexia o tener un trastorno de dificultad en el aprendizaje, no van a ser exitosos tal vez en el colegio, en la universidad, en la vida, en el trabajo. Y ese es un mito, ¿no? Entonces, aclaremos ese Mira, mito. para muestra un botón. O sea, tenemos a Majito. Entonces vamos a aclarar ese mito para que la gente no piense eso, ¿no? No por tener una dificultad no vamos a tener éxito en la vida, ¿no? Y hay otra cosa, mira, esto no significa que tú tienes un retraso mental, no para nada. Ajá. Que yo sí fui una vez maltratada en el registro civil por el hecho de decir, préstame tu carnet de discapacidad, 0. Y yo creo, bueno, ya vamos a hablar un poco de la sociedad, ¿no? Claro. Pero justamente iba algo, ¿no? Que decir que, a ver, tener una dificultad de aprendizaje no quiere decir que no puedas estudiar la carrera que tú quieres. Puedes estudiar la carrera que tú quieras, pero sí tienes que tener en cuenta que vas a tener recursos que necesitarás para que seas mejor, ¿sí? A ver, si voy a estudiar tal vez artes, perfecto. Si voy a estudiar tal vez una ingeniería, también puede estar bien. Pero recordemos cuáles son mis recursos. Tal vez yo tengo que hacer un horario, organizarme mejor, tengo que repasar para recordar bien las cosas. Entonces va a estar, porque imagínate,
hablemos un poco de la discalculia. La discalculia es justamente lo relacionado con los números. Por más que aprendas hoy a multiplicar, luego empiezas a hacer desde el otro lado, no pones el que es correcto, X. Y hay un montón de cosas en cuanto a la apreciación, a la cantidad, al conteo, a la seriación y todo. Pero si tú ya sabes, un profesor de matemáticas, a mí una vez en una unidad educativa me encantó, porque a pesar que tenía discalculia, este guagua amaba las matemáticas. Porque generalmente somos un país cero para matemáticas, cero para lectura. Pero este guagua, a pesar de tener discalculia, el profesor entendió tanto y empezó a introducir la tecnología. Y por medio del Minecraft empezó a enseñar un montón de cosas y el niño pegado y amaba las matemáticas. Y él quiere ser ingeniero, a pesar de tener una discalculia. Entonces todo depende de que nosotros como docentes y personas adultas seamos ese círculo protector y no dejemos que se hunda ese barco, ¿no? Porque tú puedes estudiar lo que tú quieras, pero simplemente entender que vas a tener ciertas limitaciones en algo. Como una persona que tenga una discapacidad visual, que tiene que utilizar lentes, si no tiene los lentes puestos todo el tiempo, no podrá leer bien. Sí, leerá borroso, se podrá caer y todo eso. Entonces, igualmente podemos ser nosotros. Y con respecto a la sociedad, te cuento que yo creo que cada oportunidad que voy, hablo mucho de la dificultad. Por ejemplo, una vez yo estaba en el banco en Pichincha y yo le decía a la chica que me atendía, le digo, la plataforma para hacer las transferencias no es inclusiva. Me dice, ¿por qué? Porque yo le digo, para mí es más fácil cuando pongo los números de 2 en 2 o de 4 en 4 y puedo ver si realmente lo hice bien. ¿Por qué? Y yo que tengo dislexia, imagínense cuando siguen discalculando, porque ahí tú puedes identificar el error de 4 en 4 y el espacio ayuda, un espacio marca la diferencia, para que tú no cometas un error. Y yo me ponía a pensar, le digo, ¿cuántas transferencias serán mal hechas? ¿Y cuántos de ellos a nivel nacional tendremos dislexia? Porque en vez de poner 83, ponemos 38. Y le hacemos una traslación. Pero si yo le pongo los 4, así como la tarjeta de crédito, 4 espacio, 4 espacio, cambiaría y no nos equivocaríamos tanto, minimizaríamos las dificultades en cuanto a las transferencias que están mal hechas para hacerlo. Eso, una. U otra cosa, a veces les digo, o sea, en verdad en toda cosa, que a veces cualquier papel que cojo, cualquier lugar que voy, yo digo, esto no es inclusivo. El otro día entraba a un centro comercial, ¿no? Y ahí estaba el guardia y te decía, hace, pero decía salida. Y yo digo, pero el guardia me dice que entre, pero decía salida. Yo digo, es una incoherencia, hay una incoherencia. Y yo digo, si a mí es como que me cuesta conflicto, imagínense para un trastorno del espectro autista, que las cosas son así y así. Entonces son muy literales. Y si dice salida, pues es salida y él no va a entrar. Entonces, imagínense cómo en sí la parte publicitaria, la parte de los textos, la parte de la atención, no es inclusiva. Los mismos hechos de los carros, o sea, en sí como país nos falta muchísimo. Y cuando yo estaba en España me decían, comparándose con Finlandia y con otros países, si a nosotros nos falta muchísimo. Y yo digo, pues mi país está pero bien abajo. Si a ustedes les falta, no se imaginan. Exacto. Claro, sí te entendemos, Najito. Y sabes que hay algo que me gustaría que le dejes a nuestra sociedad, ¿no? A nuestra comunidad. Mira, este canal precisamente está creado para eso. Tu psicólogo 69. ¿Cuántos de tus pacientes en este momento te van a ver? Sí, en este momento te van a ver y muchos van a querer saber más, porque nos has dejado con un campo muy abierto. Nos hablaste del TDAH, nos hablaste ahorita de autismo, mencionaste palabras fuertes que más adelante sí nos gustaría que nos acompañes y nos expliques sobre esos temas que están influyendo en nuestra vida social, en la comunidad educativa, en nuestras familias. Ahora, con el tema de dislexia, imagínate, muchos jóvenes estarán diciendo, ¿será que tengo dislexia? Para ello, la recomendación, ¿cuál sería? Si ya estamos presumiendo que hay una sintomatología en mí que se está enmarcando y no me deja desarrollarme bien, tanto en lo educativo como en lo social. Yo creo que, bueno, los protocolos sirven muchísimo de DISFAM, en la que te puedes descargar y también te puedes hacer el checklist. Podemos pasarles el link o podemos compartir en nuestro grupo, en nuestras plataformas, ¿no? Sí, podemos ver, incluso, por ejemplo, a las personas adultas que consideran que tengan una dificultad, ahora hay baterías totalmente a disposición gratuitas, en los cuales, por ejemplo, hay de AudioStream, también, o el protocolo de dislexia, coger el que dice de educación
educación media o el de bachillerato, entonces tú te puedes identificar, porque claro, en el momento que ya como adultos y que todavía hace mucha falta para poder tener baterías para esa edad, entonces tú vas viendo, me costó decir esto, me costó hacer esto, me costó aprender las tablas de multiplicar, a mí me costó altísimo y hasta ahora no me sé la del 7 y la del 9 y la del 7, 8 y 9 no me la sé. Entonces, imagínate, hay muchas dificultades porque se van enmarcando y justamente las dificultades específicas de aprendizaje es eso. Y en todo momento, en toda materia, necesitas leer, necesitas escribir y necesitas aprender. Y nosotros, a muchos les explico a los papás de esto, ¿no? Es como que tuviéramos un Ferrari, pero tenemos solamente al 20 kilómetros por hora, a pesar de que tenemos un Ferrari. Entonces no le sacamos el potencial que debemos porque tenemos otras cosas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Podemos, primero, si yo siento que aprendo diferente, buscar, indagar. Hay organizaciones como las nuestras, que es en dislexia, que podemos apoyar a un buen diagnóstico, porque eso también va. En las herramientas gratuitas. Y si tengo algo más, pues ir analizando, ¿no? No te sientas, si estamos hablando, seas niño, adolescente, adulto, no te sientas que estás solo. Porque siempre va a haber personas que están dispuestas a brindarte la mano voluntariamente, desinteresadamente, poder guiar, igual a los padres de familia. No te sientas solo, porque a veces piensan que la unidad educativa les está haciendo un favor por tenerle ahí, a pesar que mi hijo es diferente, y no es así. Hay leyes y derechos en los cuales todas las personas tienen que tener el acceso a la educación, y es una obligación del docente brindar estas herramientas, sean como adaptaciones curriculares, sea como modificación curricular, sea como DUA, que ahora lo estamos manejando. Pero yo le digo mucho a los docentes, es la forma como yo enseño. Y a los papás también, entender, no todos tus hijos son iguales, no todos somos iguales. Y entender de que si yo le estoy maltratando, hiriendo físicamente, psicológicamente a mi hijo, y no tengo cambios, es algo puede estar detrás, que le está costando tanto aprender. Algo está aquí en alguna condición que definitivamente está detrás y tal vez no la entiendo y no la comprendo. Y no lastimemos esa autoestima, porque a veces es como que si en la escuela fui bueno, en el colegio menos, y ya pierdo ese desinterés por estudiar, y luego la universidad, no, para mí, ¿qué va a ser la universidad? O puede también, hay gente que tiene una dificultad y es excelente plomero, excelente carpintero, porque los necesitamos. Claro. Yo tengo gente que es un estatus económico muy alto, justamente porque es excelente en lo que hace. Y es encontrar la pasión en lo que haces. Yo, como digo, el lema de nosotros que utilizamos en nuestros centros es amor por lo que haces. Porque cuando tú amas y te apasiona lo que haces, nunca será un trabajo. Porque vas a siempre querer dar más y más, y siempre querer indagar más. Y tú les ves a los chicos como a veces, me acuerdo claramente un caso, odiaba leer, odiaba escribir, le dabas un lápiz y te lo rompía. Y siempre debajo de las mesas. Entonces nosotros sí nos cambiamos de estrategia. Excelente dibujante. Y empezamos a dibujar cómics. Dibujaba cómics y luego empezamos a introducir frases y a crear historias. Y así empezamos a ir introduciendo la motivación por la lectura y la escritura. Wow. Y por medio de un interés lo anclamos y lo enganchamos. Podemos decir que esto es como parte de la inclusión. Ahora, yo quisiera que nos comentes, y creo que esta duda no es solamente mía, es de todos, ¿hasta dónde o cómo está la lucha aquí en el Ecuador para que el tema de la dislexia sea aceptado en todas las categorías, tanto educativo, social, familiar? Porque si bien es cierto, al hablar de este tema, como tú dices, incluso para emitir un posible carnet de discapacidad, de ser necesario, ¿no? Porque viene acompañado con otros problemas, o si es solamente dislexia, el diseño curricular del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, ¿cómo lo toma? O sea, todas las entidades, todos los organismos reguladores en el país, ¿cómo está esto para ustedes? Tú, como representante de DISFAM, ¿no? Lógicamente, debes estar más al tanto. Nosotros estamos con las preguntas, ¿no? Sí. Claro, mira, yo creo que justamente tenemos algunos proyectos con la universidad para poder hacer el colegio de psicopedagogos, perdón, porque creo que nuestra profesión se ha minimizado muchísimo.
se ha minimizado porque nosotros ni pertenecemos al Ministerio de Educación ni al Ministerio de Salud. Pese que la dislexia está comprobada que es un trastorno del neurodesarrollo, porque ya hay estudios en cuál partes de los cromosomas, en ciertos alelos y al momento que lees, como la activación celular. O sea, ya está demostrado a más no poder que es algo que en nuestro cerebro funciona de manera diferente. Pero sin embargo, al ser algo de aprendizaje, yo no sé por qué no lo toman en cuenta que también puede ser parte del MSP, el Ministerio de Salud Pública. Entonces, en leyes estamos todavía en pañales, no tenemos reglamentos, necesitamos que justamente las personas que somos de esta formación nos unamos y luchemos muchas cosas, porque nos minimizan demasiado. Y sin embargo, yo les digo que en un aula, más o menos del 10 al 15% tienen una necesidad educativa. Exacto. Y no necesariamente que sea asociado a una discapacidad, como un autismo, como un síndrome de Down, una discapacidad, nada de ello. Tienen una condición. Y no se toma en cuenta nuestra profesión como debería, o la importancia que se debería. Y ahí va justamente el hecho de que hay mucha invasión de otras profesiones que creo que no se debería. Sí debemos trabajar en conjunto, estoy totalmente de acuerdo. Como un equipo, ¿no? Exacto, un equipo multidisciplinario. Perfecto. Si mi estudiante tiene esto y también tiene TDAH, trabajaré tal vez con el psicólogo cognitivo-conductual o con la niña que necesite, porque no todos, y eso es otra cosa, no todos. Por ejemplo, y eso es otra cosa que pasa con los papás. Tiene mala letra, planas y planas y planas, y eso no, te vas a tener más enojo. Claro. Más enojo. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, y lo que tú haces justamente cambia mucho la dinámica. Entonces yo creo que hay que unirnos como profesionales, proponer a la asamblea. Nosotros como DISFAM estamos esperando un tiempito para ver cuál es el gobierno que se va a quedar, para poder proponer y poder establecer y visibilizarlo esto. Yo creo que por lo menos hemos avanzado en algo. ¿En qué? En que ahora ya por lo menos sabes que hay un trastorno de aprendizaje llamado dislexia y que ya hay adaptaciones curriculares, o que ya se va a enfocar en el DUA y que se va a cambiar la metodología, que ya no tiene que ser tradicional porque no todos aprendemos igual, pero todavía no se identifica, todavía no se toma en cuenta. Yo digo, ¿cómo cambiaría el pensamiento de un docente cuando lo raro sería ser normal? Y lo más común sería que todos seamos diversos. Claro. Entonces, el raro es el normal. Entonces, yo siempre les mando a los papás a leer y los recomiendo. Y lastimosamente, miren, hasta ni siquiera la literatura tenemos aquí. Yo, la mayoría de cosas que traigo, siempre las traigo o de España o de Estados Unidos. Entonces, hay un libro que ya digitalmente lo pueden comprar. Se llama El Club de los Raros. Entonces, claro, una persona... ¿Cuál es el autor? Eso no me preguntes, porque eso no me acuerdo. Incluso ya lo invitamos hace 2 años, si no estoy mal, por el día del libro en un live que hicimos de DISFAM. No recuerdo, pero es esta persona. Mira, yo te puedo contar la historia. Nos vas a compartir para nosotros. La experiencia. Igual. Claro, y entonces mira, esta persona era tartamuda. Entonces era tartamuda y tuvo una hija que tiene dislexia. Entonces, y él hizo el libro, y ahora es uno de los top, y tú lo escuchas y no se nota, ¿no? Y entonces, esta persona te empieza a contar en el libro cómo tú te sentías mal de ser diferente, y luego empiezan todas las personas a como hacer un club, y luego todos quieren ser parte del club. Entonces, no, es que los ojos y el 4 ojos también, acá y acá y acá. Y siempre la típica persona que también te maltrata, te trata mal y todo. Pero a la final la historia es linda. Yo siempre les mando a todos mis guaguas o a todas las personas que se sientan que ser diferente está mal. No es así. Y yo digo muchas cosas. A ver, que me ha costado cosas conseguirlas, sí. En la misma tesis lo dice por sí sola. Entonces, pero hay muchas cuestiones en que yo a veces pienso que, digo, creo que esta forma de pensar o esta forma de solucionar los conflictos, porque somos muy recursivos, debe ser por mi dislexia. A veces yo agradezco, ahora sí te puedo decir que he aceptado mi dislexia desde que entré a ser parte de DISFAM. Cuando yo una vez le decía a Iñaki, que siempre lo agradezco por nuestro aprecio, y yo le decía, no sé si poner en mi hoja de vida que tengo dislexia. Y mi pareja me decía, ¿no? Dice, no pongas, porque vas a pensar que es una discapacidad y no te van a dar el trabajo. Y yo conversaba con Iñaki y me decía, ponlo, porque eso es lo que te hace ser diferente y extraordinario. Y mientras empecemos a entender que tener algo
que te cambia, porque me cambió la vida, a mí realmente me ha cambiado la vida, y lo que yo soy y lo que tengo por dentro, en mis genes, en mi cerebro y todo, me ha permitido ir a países como invitada para hablar y sensibilizar lo que significa vivir con dislexia. Y incluso les invito, en noviembre hay un congreso de DISFAM, cada 2 años se hace en la matriz, voy a estar ahí. Para mí fue un honor que me... ¿En dónde va a ser? En Mallorca, en España. Ah, pues ahí va a ser online. ahí Ajá, y también va a ser online. También va a ser online. Y claro, entonces la intención es justamente en eso, ¿no? Ir cambiando el chip de personas que siempre estamos en constante investigación, en entender y en comprender. Me ha permitido tener muchos contactos de gente que yo digo increíble. El otro día tuve el contacto con una argentina cuando fui a Puerto Rico y me decía, estamos trabajando con el pediatra para hacer un screening en Argentina, que el pediatra con unas 10 preguntas a lo máximo ya identifique si hay una dificultad y ya te mande la cura tempranamente. Cosas que en verdad tú dices, y es verdad, o sea, podemos hacer muchas cosas, generar el cambio de personas que el papá no lleva al pediatra cada año o siempre te lo lleva, pero está así. Pero mira cómo ya puedes ir detectando. Entonces, hay, por ejemplo, hay experiencias muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana se firmó convenio igual con DISFAM y ahí tú no puedes ejercer como docente si no sigues unos cursos. Y logramos que dentro de esos cursos esté para detectar la dislexia. Interesante. Entonces hay que modificar muchas cosas desde nuestro país. Es verdad, el Ministerio de Educación brinda muchos. Yo me acuerdo que hace más o menos en agosto del año pasado di una capacitación para el Ministerio de Educación. Estuvieron 200 personas presentes y 800 conectadas. Majito, aquí te cortó un poco. No. Algo que me llamó mucho la atención y vas mencionándolo ya como unas 3 veces dentro del conversatorio. Hablas de un DUA, que esto está dentro del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Sí. ¿Qué es eso? Está dentro del Ministerio de Educación, porque ahora se supone, hay varias formas, ¿no? ¿Qué hacían, ¿no? Las adaptaciones curriculares? Recordemos que hay 3, grado 1, grado 2 y grado 3. Obviamente, las personas con dificultades específicas de aprendizaje generalmente entran entre la grado 2, porque si fueran 3 ya hubiera algún problema a nivel curricular. Pero el DUA es el diseño universal para aprendizaje, que te dice que tú tienes que permitir que el aprendizaje tanto se lo dé de una manera diferente y tú también lo puedas percibir. O sea, no solamente lo evalúes por una prueba escrita, ¿ya? Sino también lo evalúes en el momento de participar, en el momento de expresar. Y yo como docente puedo brindar no solamente una clase magistral. Entonces, está mucho de la mano con las nuevas metodologías, que son, por ejemplo, que yo digo mucho con teorías, ¿no? Las teorías socioconstructivistas, las teorías humanistas, las teorías ecológicas, las teorías por descubrimiento, aprendizaje por descubrimiento. Yo creo que el DUA está abarcando en todo esto, porque a ver... Y esto ya está manejándose en el Ecuador a nivel nacional, por el Ministerio de Educación. Sí, incluso este término ya lo vienen dando hace 2 años, bien. Pero a partir de este año tienen las unidades educativas, hay 2 formas, o te puedes quedar con adaptaciones curriculares, porque también es una forma de, o te puedes, que la intención es que las instituciones empiecen a implementar el DUA, entonces es que el docente se capacite en cómo enseñar de una manera diferente, de manera que, por ejemplo, mira, si yo como docente tengo una educación muy tradicional, en que yo doy la clase magistral y dicto, el que tiene dislexia, tiene disgrafía se va a demorar y va a tener su cuaderno, que es una hoja, 2 líneas, y no va a tener para aprender. Pero en cambio, si yo tomo en cuenta y me capacito y cambio las estrategias de enseñanza, entonces yo puedo decir, a ver, vamos a hacer, todos nos vamos afuera al parque y vamos a sentarnos en un sillón, vamos a hablar de esto. Entonces hablamos, conversamos, dialogamos, debatimos, dramatizamos, o si estoy hablando, no sé, me invento de las formas de las hojas, vamos a explorar, cogemos hojas secas que están en el piso, obviamente. Entonces, incluso, mira, el DUA que te dice que también te permite incluso desarrollar habilidades para la vida. Porque como ya no estás sentado en aula, tú vas a trabajar en grupos, vas a trabajar otro tipo de habilidades. Como, o sea, es algo magnífico para el docente, para la institución y para los estudiantes que tienen ya estas dificultades, ¿no? Exacto. Bueno, qué chévere. O sea, estamos hablando ya de una inclusión dentro del Ministerio de Educación con el DUA y todos los problemas relacionados al aprendizaje. Que podría ser un beneficio
digámoslo más global, ¿sí? Más global, por eso viene la palabra universal, me imagino, ¿no? Es más global y me alegro muchísimo por todos todas las instituciones que acojan este diseño, ¿no? Me alegro mucho. Y quienes no sepan de eso, pues tenemos también a Majito que nos puede ayudar con esa capacitación para cualquier institución, me imagino. Adaptaciones curriculares también es importante porque también no se sabe qué se trata o qué significa, ¿no? Entonces es importante que también los padres conozcan, ¿no? Cómo las adaptaciones curriculares les pueden ayudar a nuestros hijos, ¿no? Les pueden ayudar a los estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje. Y eso es algo, imagínate, yo he tenido que a veces luchar con muchos padres de familia que dicen, yo no quiero que mi hijo le sea tratado diferente, porque la vida es dura y tiene que aprenderlo. Y me duele escuchar eso. O sea, de corazón les digo, me duele porque yo decía, ¿no? Entre mí, si a mí mi profesor no me hubiese tomado este tipo de exámenes, posiblemente yo no hubiese tenido malas notas. Claro. Entonces a mí me duele el hecho de decirle, o por ejemplo, yo no quiero decir a mi hijo que tiene tal cosa porque se va a sentir mal y va a sentir que no puede, o también puede chantajear, es que tengo dislexia, no quiero leer. Tengo una cosa es que te cueste dificultad porque no puedas, ¿no? Eso sí ya puede ser un chantaje. Pero el problema va más allá del hecho de decir, a ver, le digo a una mamita, si usted ve que su hijo tiene miopía y necesita lentes y no le quiere dar los lentes, va a estar en diferentes condiciones. Exacto. Y una adaptación no tiene que ser, y lastimosamente, yo te hablo más o menos de hace unos 3, 4 años, en que tú dabas un diagnóstico y el profesor, a ver, ven tú que aprendes diferente, que eres el diferente, o que eres el limítrofe, el que aprendes lento aprendizaje. Incluso recordemos que eso no puede darse. Entonces, la adaptación curricular, el docente tiene que ser, en lo posible, lo mínimo, diríamos, lo menos invasivo para que se sienta diferente. Y otra cosa, si tú vas a tratar herramientas que, por ejemplo, hay casos, ¿no?, que yo mismo recomiendo, a veces que utilicen ya no esferos, sino continúen con lápiz o lapicero, o a veces, imagínate, a mí me encantan los esferos de colores. Yo tengo en mi cartuchera turquesa, morado, verde, naranja, pero no es rojo. Entonces, nunca es rojo, no. Entonces, yo le digo al profesor, si esa persona tiene dislexia y si tal vez su color favorito es el turquesa o el morado, el que sea, y él quiere hacer o ella quiere hacer, déjalo. ¿En qué te afecta? No, es que tiene que ser rojo, negro y azul. ¿Y en qué te afecta? Ahora hasta los lapiceros vienen de colores. ¿En qué te afecta? Entonces tú también como docente permite esa variabilidad. Y a veces dicen, no, es que si le dejo solamente a él, los demás van a querer. No, está bien que quieran los demás, es parte de sus gustos. ¿En qué te afecta? ¿Te afecta que dejas de dar clases? Yo creo que el chip mucho hay que cambiar en el hecho de justamente entender de la diversidad que hay. En que las adaptaciones, sí, y eso es otra cosa, ¿no? Que si yo voy a trabajar dentro de mi curso, que es cosas un poquito más, diríamos, más difíciles, como es un trastorno del espectro autista o un TDAH que es muy impulsivo, entonces yo tengo que trabajar dentro del aula de la inclusión, hacer talleres de sensibilización, porque si no les etiqueta o no les incluye. Claro. Entonces yo les digo a los profesores, cuando hagan hasta un trabajo en equipo, no solo valoren el producto, valoren la construcción, a ver quién fue el líder, cuáles fueron los roles, se comunicaron entre todos, el tiempo que se demoraron, todo eso, no solamente el producto, porque a veces ¿qué pasa? Que uno como docente a veces ¿qué hace? ¿No? El producto, pero luego tú ves otras cosas, se pelearon, hubo disgustos, uno hizo todo, los demás no apoyaron, o sea, caímos en una educación tradicional. Volvemos a lo que quiero es que me hagas bien lo que te enseñé y visto. Si lo hiciste mal o algo falló, una incógnita o la famosa X con el lápiz rojo. El otro día me fui a una capacitación con un pantalón rojo y le digo, estoy empezando a aceptarlo. Claro. Bueno, mira, A mí algo me gustaría saber, claro, a veces solo hablamos de las debilidades y las dificultades que se les presentan a las personas que tienen dislexia, ¿no? Pero yo estoy segura que también hay esas ventajas de tener dislexia. ¿Cuáles serían las ventajas que las personas pueden tener al tener eso? Algo me comentaban que, por ejemplo, son personas muy creativas, ¿no? Esa es una de las ventajas. ¿Qué otras ventajas podría tener? Generalmente, te cuento, no todos, pero las personas que tenemos dislexia, bueno, algunas están muy enfocadas por la parte artística. Exacto. Entonces como que les gustan las artes, les gusta la dramatización. Por ejemplo, Johnny Depp es disléxico, entonces, y bueno, un montón. Thalía
Olga A ella Tañón. sí se le nota. Olga Tañón. Ya. Entonces, a ver, sé que de los Beatles también es uno. Ya les digo nombres: el de la Ford, el de la marca que en inglés. Y por ejemplo, a mí, como María José, el inglés me ha costado y me seguirá costando, y es algo que he tenido mucho de rechazo. Y cuando los papás te vienen y dicen, es que odio el inglés, yo sí, me identifico. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos como escuchamos. Y claro, o hacemos la parte de la gramática y es totalmente diferente. Entonces, tú no tienes que, si la casa roja no es así, es diferente en el inglés. Entonces, me cuesta y tengo que otra vez volver a estudiarlo. Esperemos que me vaya bien. Ahí entra el dicho, ni el español hablo bien. Exacto, Peor el ni lo inglés. escribo, y exactamente. Pero de que se puede, ¿verdad? Exacto. Hay que... Con esfuerzo, con Sí, Sí, esfuerzo, mira, por dedicación. ejemplo, el mismo hecho de que sé que algo me cuesta más. Nuestra fortaleza es la parte visual. Entonces yo cuando estudiaba ponía con otro color cómo se pronunciaba y con otro color las partes de la letra que posiblemente me voy a olvidar o me voy a confundir, para que ese color impacte visualmente y se quede grabado en mi memoria. Entonces la memoria visual es una de las fortalezas, la recursividad, el ser muy recursivos. O sea, cuando a ver algo es como que, ¿cómo que no se puede? A ver, hagamos esto, trae esto, juntamos y todo esto y te sale. Exacto. Somos muy exploratorios, es como que, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué es esto? A ver, revisemos, exploremos y todo. Entonces, y vas así, o por ejemplo, de la nada, me pasa a mí mucho, ¿no? Por ejemplo, yo en mi campo laboral, ¿no? Y empiezo yo así, estoy así, o estoy escribiendo y yo empiezo y digo, a ver, ¿y qué? Y si le pongo esto y hago así, esto no hay, le podría aumentar esto, pero también analizaría esto. Y incluso ahora yo soy multitask, creo yo. Entonces, y empiezo así a andar, digo, tengo que crear esto. Y empiezo a crear, por ejemplo, muchas de las cosas que yo utilizo en reconsultorio son creaciones en las que yo voy viendo mis mismas debilidades y yo digo esto. O por ejemplo, material para la misma intervención. Yo digo, a ver, si a mí me cuesta esto y me he ido bien con esto, trabajemos y hagamos este tipo de material. A terapia. A terapia. Podemos decir, Majito, y no me voy a cansar, todas las personas que nos están viendo en este podcast, Tu Psicólogo 69, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante: un buen diagnóstico. Exacto. Y el proceso terapéutico adecuado. Sí. Es algo muy importante lo que tú mencionas, Majito. Yo sé que aplicar con alguien que tenga dislexia, porque yo lo estoy viviendo. ¿Qué recomendarías tú al profesional psicólogo para que realice ese trabajo, ese diagnóstico adecuado y las actividades o el plan de intervención adecuado para las personas con dislexia? Mira, yo creo que hay algo de cajón que por lo menos sí o sí debe estar dentro de una evaluación psicopedagógica o una evaluación que quieran hacer. Primero, el coeficiente intelectual. Y obviamente nosotros sabemos que deben ser de las escalas WIP, sea el WIPSI, el WIS o el WAS, debe estar ahí. Segundo punto, valorar la parte de lectura y escritura, sea por un PROLEC, PROLEC CR u otras baterías, ahora hay un montón. Y la parte escritora, ¿no? Que generalmente tiende a ser el PROLEX. Y en la parte de ya dislexia en específico tenemos el DCTJ, el Prolexia. Reactivos adecuados. Exacto, reactivos confiables, con las características de una buena investigación, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Que a veces es como que, a ver, y morochamente no lo hacen, ¿no? Como te dicto y escribe, ya vi, ahí no es así, porque nosotros tenemos que encajar si esas dificultades entran dentro del cuadro de su desarrollo. Claro. Y si ya desenmarcan y ya están dentro de puntuaciones muy, como diríamos, por debajo, percentilares, algo está sucediendo. Entonces, yo creo que mínimamente eso. Ahora, hay otra cosa también. Si quieres hacer una buena evaluación como profesional, debes ver también cómo están sus procesos atencionales. Porque puede ser que tiene dificultades atencionales y que por eso, definitivamente, hay cosas que no le está haciendo y no es la dislexia, es un TDAH. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando yo he tenido que dar clases de psicometría, a veces me dicen, estos son los test que tienes que enseñarles. Y me acuerdo clarito, el D2, por ejemplo, el D2 que es para atención. Y yo digo, este no es inclusivo, porque yo me aplico el D2 y voy a tener full faltas porque no discrimino la D de la P. Aparte de disléxica, con déficit de atención. Exacto, y no porque porque lo tenga, sino porque la batería. Entonces yo mucho enfoco, creo que esa es la diferencia de mi persona como profesional del área y lo que lo vivo, ¿no?
Entonces hay circunstancias que yo siempre digo a los chicos, o por ejemplo, yo creo que debe ser la pasión que yo tengo a veces cuando me preguntan en las prácticas cómo les ven a los chicos, qué hay que mejorar. Yo le digo, hay muchas cosas más por mejorar, no solamente aplicar el test. Yo veo desde cómo se siente, cómo coge el lápiz, cómo gira la muñeca, en qué posición pone la pinza escritora en el momento de sus dedos, cómo pone cómo le gira, cuánto le gira. Todo eso influye. Toda una conducta, toda una reeducación para ello. A veces la mala letra está por el excesivo giro de la muñeca, o por una prensión demasiado del dedo, o porque ni siquiera cogen bien el lápiz. Majito, pero aquí entra algo muy importante. De mi época, por lo menos, de 9 de cada 10 estudiantes tenemos marcado un callo por acá. Exacto, Pero no es precisamente por apretar mucho el esfero, sino son las planas. Las planas de transcribir los famosos dictados, ¿no? Los famosos dictados. ¿Beneficia? No. Un dictado o las planas de los dictados a alguien que tiene un problema de dislexia. Verás, si tú vas a hacer eso, tienes que entender en cuenta que esa persona, si tú le vas a evaluar, yo creo que es algo muy fundamental entender esto. Si tú le vas a evaluar a una persona que escribe y esa persona no lo va a hacer al mismo ritmo, primero entender que esa persona no va a terminar en el mismo tiempo. Exacto. Segundo, que esa persona posiblemente tenga omisiones, traslaciones o tenga una mala letra. Porque si yo le comparo a esta persona con el top de la top, con el mejor estudiante, obviamente va a sacar 1. Pero yo le pongo 10. Pero si yo le comparo, hoy día me presentó así, y mañana cuando le vuelvo a dictar, o dentro de una semana le vuelvo a dictar, comparo y veo, tienes que valorarlo en función de su esfuerzo, de cómo era antes y cómo está actualmente. Ahí yo puedo valorarle a él, claro. no en comparación a su grupo, uno en eso. Puede ser que, a ver, tampoco yo digo que todas las personas con dislexia no eviten leer, eviten escribir, no, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Parte de, porque en todo momento vamos a estar así, ¿no? Pues no. Pero hay que entender estas diferencias o el tiempo que se va a tomar para que lo pueda aprender. Tener la paciencia, a ver, ¿qué enseñé ayer y hoy día es que ya me olvidé? Bueno, no importa. Entonces, a ver, si yo estoy enseñando así y se olvida, es posiblemente que a mí me hace falta algo más incluir en eso. Por ejemplo, yo me confundía y ya aprendí, ¿no? En decir antisana e intisana, porque hay un colegio y hay una montaña, ¿no? Antisana e intisana, yo así. Y me iba al oriente, tengo familia allá, y yo decía, ve el intisana. Y se reían de mí en el carro. Y yo entre mí, ya como se ríen, y digo, estoy hablando mal. Entonces, y me decía, es antisana. Y me repetían siempre, y yo no podía. La repetición, no podía. Entonces un día dije, ya Majo, ya basta, o sea, ya. Mira cuál es tu estrategia para aprenderlo. Entonces yo decía, a ver, y justo estaba haciendo así con las manos, y yo decía, antisana. Y dije, perfecto. Antisana, una montaña, la montaña es así, entonces con la A es antisana. Y la otra es una institución educativa, entonces intisana. Y desde ahora ya no sé confundirme, ya no me confundo el antisana del intisana. ¿Por qué? Porque tú asocias aprendizajes con tu vida cotidiana y lo haces significativo para ti, y a veces nos toma tanto camino el aprendernos, pero es la única forma para que se nos quede en la memoria a largo plazo. Y es lo mismo que yo les digo, por ejemplo, cuando yo a veces hago series o les enseño a los chicos que una discalculia, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo al pagar el de arriba, entonces yo les creo toda una historia. Entonces el vecino se había olvidado, entonces le prestó una tacita de café y lo va a ir a dejar arriba porque el vecino al que le pidió solamente tenía azúcar el de arriba, el del piso que estaba encima. Entonces tienes que pedir. Y el niño no se queda pensando, a ver, tengo que, si el número es el 12, dejo el 2 allá, llevo el 1 acá. Entonces dices el 12, pongo acá, pero el amiguito tiene que subir a pedir la taza de... Entonces se acuerda de subir al ascensor o subir en las gradas a pedir y para que ponga bien. Ese es el recurso que necesita. Entonces, claro, o por ejemplo cuando yo hago series de subida y de bajada, entonces digo, el sapito cuando va a subir va por encima de las montañas, pero como luego se cansa, o de las piedras, como luego se cansa va por el agua, y cuando es de retroceso. Entonces digo, por ejemplo, yo no me sé cuál es el más que o el menor que, yo no me lo sé, yo solo sé que el cocodrilo va a comer al más gordo, y si tengo acá el 8 y acá el 3, este está más rico y me lo como. Y yo sé, y si tú me evalúas poner bien los signos, los pongo súper bien. Pero si me dicen, y si me valoran, este es el mayor que o el menor que, ni idea, me saco 0. Claro. Ahí está lo fundamental de buscar estrategias. Si algo no me funciona, bueno, esto no me funciona, buscar de otra forma, de otra manera, cómo aprender, cómo superar esa dificultad que uno se va teniendo, ¿no? Es importante. Claro, y aquí algo más importante aún. Majito por lo menos
tiene su vida profesional relacionada a su dificultad. Ahora, ¿qué pasa con un niño? ¿Qué pasa con un adolescente? Que los papás continúan con ese criterio que hablábamos al comienzo, ¿no? De que lastimosamente, pues, tendrás que aguantar palo. Y ahora, ¿no? Claro, la recomendación para las familias, la recomendación para los docentes, la recomendación para toda la comunidad educativa, social, pues, identifiquemos, llevemos a una evaluación el caso, diagnostiquemos y con eso trabajemos. ¿Para qué? Para tener un futuro digno, un futuro prometedor, porque todo se puede en la vida. Y eso ya lo hemos visto con la presencia de Majito, pues, aquí en tu canal, Tu Psicólogo 69. Todos tus pacientes que te estén viendo, pues, no sé si deseas mandarles un saludo. Bueno, sí, primero vuelvo a repetir y agradecerles este espacio, porque definitivamente todos los espacios sirven para crecer. Uno todos los días, como digo, aprende algo nuevo. Y definitivamente a todos los papitos o mis guaguas que nos escuchan, o las personas que trabajamos en este caminar por buscar una inclusión, entender de que nosotros somos los entes de generar el cambio. Primero, a ver, como profesionales y adultos. Primero, como profesionales, somos el ente para desarrollar el cambio, haciendo bien las cosas, haciendo lo que debes hacer bien, evaluando bien, diagnosticando bien y no jugando con la familia. Si algo no lo sabes, remítelo. Si algo no te tiene claro, indaga, averigua más, instrúyete, invierte en tu educación, invierte en buenas baterías como profesional, como padre. Esto es un caminar en equipo. No lo podemos hacer solo, no lo podemos hacer solamente los terapeutas, no lo puede hacer solamente el niño, menos si es pequeño. Somos un equipo en el cual necesita de su apoyo, necesita de sentirse amado, necesita de sentirse querido, pero especialmente de sentirse aceptado. Y como niños y como chicos, al menos de los que los llevo en el corazón, porque yo sé lo que significa vivir todos los días una dificultad de aprendizaje, algo, todos los días lo vivo. Y el vivir con una dificultad no te hace menos, sino que tienes que empezar a entender cuáles son esas fortalezas que tienes como persona, cuáles son tus habilidades, cómo el mismo mecanismo cerebral de nosotros nos ha permitido compensar muchas de estas cosas. Y que no te sientes solo, porque por más oscura que sientas que la vida escolar es, por más mal que te sientas, por más incomprendido que te sientas, siempre puedes dar luz y puedes brillar. Y muchas personas, así como yo, están detrás de mí, viendo mi caminar y siendo ese modelo a seguir. Así que no te quedes estancado, busca ayuda. Y si yo puedo hacer tu ayuda, con gusto, pues estoy aquí. Y a todos los que me están viendo, mis guaguas han sido parte de mi equipo, o mis familias, porque yo les digo que todos los guaguas que han pasado por nuestras manos, y les digo a los bellaterritos, entonces, o parte de la familia de Bellaterra, y ahora también con Lisfam, siempre puede ayudar. Esta es una dificultad que incluso nos va a acompañar toda la vida, pero esta dificultad tiene que volverse en una fortaleza, en entender que todas las personas podemos brillar por más oscuro que se vuelva nuestro camino, y que debemos ser gente que genere luz, genere compañía, genere algo bonito. Esta vida está compuesta de mucha gente buena y gente mala, pero trata de rodearte de la que te brinde, la que te apoye, la que te diga que tú puedes. Aprende a tomar buenas decisiones, y a esa gente que te dice vamos por otros caminos o vamos por esto, dile no, porque tú tienes un futuro que puedes brillar. Perfecto, Majito, yo de mi parte pues muy agradecido de haberte tenido este día aquí. Y para todos quienes nos siguen, pues no se olvide de darle like al video si les gustó, realícennos preguntas, compartan el video, y en todas nuestras redes sociales pues nos pueden buscar como Tu Psicólogo 69. Recuerden que se vienen unos temas muy interesantes, más adelante vamos a tener más invitados, y claro, ¿no? Siempre tener una experiencia, un aprendizaje y aprender temas importantes, que es fundamental que la sociedad, que las familias, que los estudiantes entiendan, ¿no?